Muy buenos días, el lunes 10 de junio y ayer fueron las elecciones para el Parlamento Europeo y el dato es que la extrema derecha hizo un avance muy significativo. Ese espacio se terminó quedando con aproximadamente 25% de las bancas que se eligieron. Por eso empezamos el programa con L'amour toujours de Gigi D'Agostino, una canción que los líderes de ultraderecha alemana adoptaron como parte de su banda de sonido y titulamos nuestra apertura del día de hoy 183 días, 6 meses del gobierno de Javier Milei, un fantasma recorre Europa. Una de las personas que más disfrutó los resultados de las elecciones europeas ayer fue Javier Milei, y entre sus múltiples retweets de la madrugada de anoche hubo uno que decía «Gracias por salvar al planeta». Parafraseando el Manifiesto Comunista, el célebre texto de Carlos Marx y de Federico Engels en 1947, que empezaba diciendo «Un fantasma recorre Europa, el fantasma del comunismo», hoy podemos decir que el fantasma de la ultraderecha es el eje de una agenda que comparte también nuestro país con Europa occidental. Lo hizo acompañado del siguiente video y sonido que aquellos que nos escuchan por radio van a ver. Vamos a poner el tweet con el video y la música de Milei. Allí se lo ve a Milei saltando y bailando frente a la Casa de Gobierno con algunos partidarios en un gesto de enorme alegría. Parece una música de esas películas típicas de un héroe americano. Sigamos. Los resultados electorales europeos tienen dos consecuencias concretas. Por un lado, complican las mayorías de los partidos mayoritarios de centro-derecha y de centro-izquierda, y por otro, tuvo un impacto decisivo en Francia. En ese país, la lista de Macron perdió ante la extrema derecha de Marine Le Pen, pero por tal diferencia que la lista del presidente francés sacó solo 15% y la extrema derecha arriba de 40%, es decir, más del doble. Presionado por el candidato de ultraderecha francés Jordan Bardella, de solo 28 años, Macron tuvo que disolver el Parlamento francés y llamar a elecciones anticipadas para el próximo 30 de junio. La diferencia que el espacio de extrema derecha le sacó al gobierno francés cuestiona la legitimidad que tiene la gestión de Macron y por eso intentará revalidar su apoyo en las próximas elecciones, que sin ninguna duda es una jugada muy riesgosa. Vamos a compartir cómo se preparan los partidos europeos para la elección y ver si encontramos algún punto de contacto entre cómo la extrema derecha y la ultraderecha se promueve a sí misma en las campañas electorales y si hay alguna reminiscencia de lo que ha hecho aquí La Libertad Avanza. Primero vamos a ir al Partido Popular Español, que no es un partido de ultraderecha, sino es un partido de derecha, y podríamos decir mucho más parecido a lo que era, por ejemplo, el PRO. Spot del Partido Popular. Aprueban la amnistía, pactan con Bildu, le dan al independentismo todo lo que pide. ¡Empate! Han dicho, me gusta la fruta y es intolerable. Desempata. Tu voto es la respuesta. Bueno, parece un tanto infantil. Ahora vamos al ganador de la noche, de la verdadera ganadora, Marine Le Pen, que más que duplicó al partido de centro, podríamos decir, porque tampoco es un partido de izquierda de Francia. Vamos a Marine Le Pen. À tous ceux qui ont le cœur qui saigne en regardant l'état de la France, ne soyez pas spectateurs de son déclin, devenez acteurs de son redressement et venez à nos côtés. Vous avez le choix entre le changement ou la continuité. Vous avez le choix entre résister ou disparaître. Vous avez le choix entre baisser les yeux ou relever la tête. Le 9 juin, votez et ne cédez rien. Soyez français, encore et toujours. Bueno, lo que estaban escuchando era la voz del ganador de solo 28 años, Jordan Bardella. Y ahora vamos a escuchar, y vamos a tratar de traducir, la palabra del propio presidente Macron después de los resultados. Se titula «Decidí devolver la palabra de nuestro futuro al Parlamento a través del voto». He decidido devolver la elección de nuestro futuro democrático a través del voto.
Así que disuelvo esta noche la Asamblea Nacional. Firmaré en unos instantes el decreto convocando a las elecciones legislativas que se celebrarán el 30 de junio para la primera vuelta y el 7 de junio para la segunda. Esto, a pesar de todo esto, decíamos, la hegemonía del Parlamento, hasta aquí, perdón, lo que había dicho el presidente francés Emmanuel Macron. A pesar de todo esto, la hegemonía del Parlamento Europeo sigue siendo del Partido Popular Europeo, que es una alianza del Partido Popular Español, la Unión Democrática Cristiana de Alemania, el partido de Angela Merkel, los republicanos de Francia, el partido del expresidente Sarkozy y Forza Italia, que es el espacio político que había creado Berlusconi, entre otros, es decir, no la extrema derecha. Vamos a escuchar dos audios de analistas internacionales. Juan Negri, director de la carrera de Ciencias Políticas y Estudios Internacionales de la Universidad di Tella. Vamos primero al de Juan Negri. Tuvieron lugar las elecciones al Parlamento Europeo, la única de las 6 instituciones de la Unión que se elige democráticamente. Las elecciones operan a nivel nacional, es decir, los ciudadanos europeos eligen entre los partidos de su país que luego, cuando llegan al Parlamento Europeo, se agrupan en grandes familias de partidos, partidos de centro-derecha, partidos de centro-izquierda, etc. En algunos países como Austria, Alemania y Francia, los partidos de extrema derecha hicieron una elección muy buena, con avances sustanciales, al punto de que en Francia el presidente Emmanuel Macron decidió disolver el Parlamento y convocar a elecciones anticipadas, francesas esta vez, luego de los resultados tan buenos para el partido de Marine Le Pen. Sin embargo, a nivel europeo, el partido de centroderecha, el partido del pueblo europeo, sigue siendo el partido más importante. Bueno, vamos a escuchar a un analista español, Antonio David Ruiz, que es fundador de la consultora política en su país, Dilema Lab. En las elecciones de ayer, la ultraderecha obtuvo un 27% en el Parlamento Europeo, frente al 25% de 2019. En el caso de España, Vox y el nuevo partido, Se acabó la fiesta, lograron un 20%. Y el AfD en Alemania superó el 22%, segunda fuerza más votada. En Francia, Le Pen arrasó, alcanzando el 43%. Este avance, notable incluso en las economías más robustas, refleja un descontento creciente, especialmente capitalizado por la juventud, que se siente desconectada y atraída por promesas de cambio radical. Este fenómeno desafía la cohesión europea y plantea preguntas cruciales sobre su futuro político y geopolítico. ¿Podrán las fuerzas tradicionales unirse para seguir frenando esta marea y proteger el proyecto europeo? ¿O sucumbirán ante la fragmentación, poniendo en peligro décadas de logros democráticos y económicos? Pues vamos a escuchar ahora el festejo y la palabra de la verdadera ganadora de la noche de ayer, que es Marine Le Pen, luego de las elecciones en Francia. Ella dijo: estamos dispuestos a ejercer el poder si los franceses confían en nosotros. Vamos a escuchar la voz de ella con la traducción que voy a ir tratando de hacer al mismo tiempo. El presidente de la República, respondiendo al llamamiento de Jordan Bardella, acaba de anunciar la disolución de la Asamblea Nacional y, por tanto, la vuelta a las urnas de los franceses dentro de unas semanas. No puedo congratularme con esta decisión que responde a las lógicas de la Quinta República. Estamos preparados para ello, estamos dispuestos a ejercer el poder si los franceses confían en nosotros. Durante estas futuras elecciones legislativas estamos dispuestos a reconstruir el país, dispuestos a defender los intereses de los franceses, dispuestos a poner fin a la inmigración masiva, dispuestos a hacer del poder adquisitivo de los franceses una prioridad, dispuestos a iniciar la reindustrialización del país. Es claro que estamos listos para reconstruir, listos para revivir Francia. Como verán, el discurso es un discurso de poder, no de parlamento. Estas elecciones pueden hacer girar Francia a la derecha, nada, dentro de menos de un mes. Ahora nos trasladamos al acto del Partido Popular tras las elecciones. Vamos a pararnos en el siguiente fragmento, el discurso de Feijóo luego de los resultados. Núñez Feijóo dijo: estamos ante un nuevo ciclo político.
Le hemos dado la vuelta al marcador de las últimas elecciones europeas, pasando de un 20% de voto a un 34% de voto. 14 puntos, 10 escaños, 700.000 votos más que el Partido Socialista y 4 puntos más que el Partido Socialista. Estamos, pues, ante un nuevo ciclo político. Estamos ante una nueva responsabilidad que la asumimos con humildad y con sentido de Estado. Es evidente que los muros han perdido y los puentes los vamos a volver a construir. Es evidente que el discurso del miedo no ha funcionado. Bueno, ahora vamos a compartir el discurso de Santiago Abascal, el amigo de Milei, el líder de ultraderecha de Vox. El título sería "El certificado de función de Vox se hace esperar". El certificado de función de Vox parece que se hace esperar. El certificado de función de Vox que quieren nuestros adversarios, con el que sueñan muchos poderosos y con el que anuncian muchos medios de comunicación permanentemente la desaparición o la caída de Vox, parece que no coincide con los deseos de los españoles que siguen deseando larga vida a Vox. No solo a Vox, sino a nuestros socios internacionales a los que queremos felicitar, a esos que nos acompañaron en el Viva 24, y por eso hoy es un día para felicitar de nuevo a Marine Le Pen, a Giorgia Meloni, a Víctor Orbán, a André Ventura y a tantos otros que han conseguido hacer avanzar un discurso común, unas convicciones comunes que se están haciendo fuertes en toda Europa. Bueno, allí tenemos las diferencias entre la extrema ultraderecha, la extrema derecha, la centro derecha. Ahora, Santiago Abascal también presiona a Pedro Sánchez para que llame elecciones anticipadas, como se hizo en Francia. Vamos a escuchar a Santiago Abascal. Queremos ahora que Pedro Sánchez disuelva las Cortes y convoque a los españoles a las urnas. A pesar de la clara derrota del autócrata Pedro Sánchez y a pesar de que está envuelto en corrupción hasta el cuello, tenemos la sensación de que hará todo lo posible, a pesar de su derrota y la de sus cómplices de investidura en estas elecciones, hará todo lo posible por no responder ni ante la justicia ni ante los españoles. Por eso nosotros queremos hoy pedirle una reflexión y que haga como han hecho en otros lugares, en Francia y en Bélgica, y que disuelva las Cortes Generales y que convoque de nuevo a los españoles a las urnas. Giorgia Meloni fue otra de las triunfadoras de la noche de ayer. La presidenta italiana también hizo declaraciones. Vamos a escuchar el discurso de Giorgia Meloni. Perché 2 anni fa era una scommessa basata sulla speranza, no? Tanta gente aveva creduto in noi, tante persone speravano che noi potessimo essere. Dopo quasi 2 anni di governo, nella peggiore situazione possibile, quelle stesse persone ci hanno detto: non speriamo che voi siate, voi siete. E questo ha un valore per me, questo ha un valore per me, per noi, per me personalmente enorme, perché in questi quasi 2 anni noi abbiamo fatto scelte difficili, in un tempo nel quale non c'erano, soldi da gettare al vento per fare campagna elettorale, in un tempo nel quale c'era bisogno di dire la verità, no? E di fare quello che era giusto fare per l'Italia, non per noi semplicemente, non per il partito, non per la nostra immagine. Il fatto che gli italiani abbiano capito questo per me ha un valore straordinario e penso che sia un valore che va colto. Bueno, yo creo que se comprende. Allí una Giorgia Meloni emocionada diciendo que este triunfo 2 años después de haber asumido el gobierno era muy importante para ella, y habiendo hecho, dice Meloni, una campaña no pensando que era lo mejor para el partido, para ella misma, sino diciendo la verdad de lo que era mejor para Italia. Otro de los lugares en el que
la elección tuvo un impacto de política interna. Fue en Bélgica, en ese país el primer ministro directamente renunció. Vamos a compartir el audio del primer ministro belga anunciando la dimisión tras la derrota electoral. Dimite el primer ministro belga tras los malos resultados del Partido Liberal. Alexander De Croo sufre una aplastante derrota y su partido, liberales y demócratas flamencos, obtiene menos del 7% de los votos. En we zijn weerbaar. En ik ben ervan overtuigd, wij zullen opnieuw staan. Ik heb de voorbije weken ongelooflijk veel jong talent gezien. En ik ben op dat gebied bijzonder hoopvol. A pesar de que las encuestas predecían que el partido de extrema derecha antiinmigración Interés Flamenco se convertiría en la primera fuerza política, la nacionalista de derecha Nueva Alianza Flamenca mantiene el primer puesto con un 22% de los votos. El resultado de las elecciones europeas fue opuesto al de las últimas elecciones de los dos grandes países de Latinoamérica como Brasil y México, donde recordamos que ganó la centroizquierda, ganó Lula en Brasil, Claudia Sheinbaum en México, formaciones políticas que podrían ser de centroizquierda, y podríamos sumar lo mismo en el otro gran país de Latinoamérica, que es Colombia, que tiene la misma cantidad de habitantes que Argentina, y también en nuestro vecino Chile. En ese sentido, Argentina quedó más al compás de Europa que al del resto de los países de la región, tal vez la influencia de una clase media inmigrante aspiracional que fue convencida de que su progreso es frenado por el gasto público y las personas que cobran asistencia social y los políticos demagogos sacan dinero de los bolsillos de ellos, haya sido la conclusión de la derecha a la crisis económica. A diferencia de esto, en Europa era otro el chivo expiatorio. El chivo expiatorio, la casta, allí serían los miles y miles de inmigrantes que le quitan puesto de trabajo a cada uno de los europeos. A fines de los años 50, el filósofo alemán radicado en Estados Unidos, Theodor Adorno, calificaba la situación del avance de la ultraderecha y el terror que provocaba de la siguiente manera. Lo voy a leer textualmente. Al hablar de la anticipación del espanto, creo haber tocado en realidad un factor fundamental, un factor que, hasta donde alcanzo a ver, se tiene muy poco en cuenta en las opiniones del radicalismo de derecha, a saber, su complejísima y difícil relación predominante en nuestro país con la sensación de catástrofe social. Cabría hablar de una distorsión de la teoría marxista, del colapso que se desarrolla en esa conciencia sumamente escogida y falsa. Por un lado se plantea la siguiente pregunta, en torno a su dimisión racional. ¿Cómo van a seguir las cosas cuando se produzca una crisis de gran envergadura? Y para semejante caso es para el que recomiendan estos movimientos. Pero por el otro lado, dichos movimientos tienen algo en común con este tipo de astrología manipulando actual que yo considero un síntoma característico y extraordinariamente importante desde el punto de vista sociopolítico y que en cierto modo desean ver los sociopsicólogos y que en cierto modo desean la catástrofe y se alimentan de fantasías acerca del hundimiento del mundo. Esto decía Theodor Adorno en los años 50. Estamos frente a un escenario apocalíptico. La derecha avanza en todo el mundo a fuerza de relato. Es decir, estas formaciones políticas son bastante hábiles en echar culpas y construir enemigos, pero sus gestiones en general no son buenas. Relatos generan odio y resentimiento en la sociedad. Quizás el equilibrio no esté en el otro extremo, quizás este fantasma encuentre su cordón sanitario, como lo llaman los españoles, en un nuevo centro que reúna a los moderados. Mientras tanto, cerramos con esta canción que la tomaron como banda sonora, podríamos decir, la mayoría de los partidos de extrema derecha en Europa, que es L'amour toujours de Gigi D'Agostino.